Amén. Pues continuamos con el capítulo 2, hermanos. Ha sido de mucha bendición escuchar el capítulo 1 de mi hermano Saucedo. Ha sido directo al corazón y creo que nos ha humillado a todos a llevar a la búsqueda del Señor. Amén. El capítulo número 2 se llama la garantía escritural. ¿Cómo podemos saber que el hombre realmente actúa como sacerdote en su hogar? Y obviamente nuestra fuente principal para determinar eso es la palabra del Señor. Y aquí lo que ha hecho el autor es escribir y darnos un entendimiento claro sobre la palabra de Dios, cómo avalar que nosotros somos sacerdotes en el hogar. Y vamos a continuar. Dice así, me regiré básicamente como mi hermano lo ha hecho en el libro que tenemos, para que todos continuemos con la lectura. Dice así, la idea de que el hombre es un sacerdote en su hogar se deriva naturalmente de la tesis de que todo ministerio cristiano es de carácter sacerdotal, como hemos visto en el capítulo 1. Sin embargo, este tema confronta a los hombres con algunas de las responsabilidades más difíciles que tenemos que enfrentar. Ya lo hemos visto. Cuando nos damos cuenta de nuestro deber y sentimos nuestro pecado y debilidad en esta área, debemos recordarnos constantemente la gracia y las promesas que Dios nos ha dado. No podemos avanzar en nuestra propia fuerza. La única manera de crecer y asumir nuestras responsabilidades es con la ayuda del Señor. Bien sabemos que los quehaceres y la responsabilidad delante de Dios para con nuestra familia depende de nosotros. La obra que se nos ha dado es demasiado grande para ser soportada, pero Dios nos capacitará para ello. Obviamente hemos de buscarle en presencia y en comunión, porque el peso, así como el ministerio en la iglesia, en el hogar, es muy grande y ningún hombre está capacitado para ello. Por eso Dios nos manda a capacitarnos de los de su palabra para poder hacerlo, porque como bien dice aquí, solos no podemos hacer nada. Amén, hermanos. Comenzaremos este proceso de crecimiento viendo la garantía escritural del hombre como sacerdote de su hogar. En los capítulos siguientes examinaremos un retrato clásico de un hombre así y luego estudiaremos sus roles especiales y requisitos espirituales. 3 argumentos principales que van de lo general a lo específico. Nos proporcionarán el bosquejo para una apologética, una defensa bíblica de un hombre como un sacerdote en su hogar. Aquí vamos a ver cómo podemos demostrar de manera bíblica el rol que se nos ha dado como sacerdotes en el hogar a nosotros los hombres. Primer punto, liderazgo espiritual. Creo que es el más importante de todos en conjunto. Liderazgo espiritual. Primero, los sacerdotes en Israel ejercían muchas funciones de liderazgo espiritual idénticas a los deberes que un hombre debe ejercer en su hogar. En Efesios 6:4, la clásica declaración bíblica de lo que un hombre debe ser como padre, dice que los hombres deben practicar el liderazgo espiritual en el hogar. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Me encanta cómo acaba este versículo. Dice disciplina y amonestación. Y no se queda ahí. Dice en el Señor. Lo que nos está diciendo aquí, hermanos, es que aquí no vale decir a mí me han criado así. Es que a mí me han criado así. Aquí no vale eso. Yo le puedo decirle a mi hijo Asael, es que a mí me han criado así. Si yo disciplino a mi hijo Asael, y si ustedes disciplinan a sus hijos, debéis de hacerlo con la instrucción y la guianza del Señor. Porque es Él quien marca la regla, es Él quien gobierna en tu hogar. Tú no le puedes decir, es que a mí me han criado así. Amén. El Señor es quien lo va a hacer. El Señor es quien manda que yo te corrija de esta manera, hijo mío. No por mi voluntad, sino por la voluntad del Santo Dios. Eso es principal, hermanos. La frase de a mí me han criado así debería desaparecer de nosotros y decir, así dice el Señor. Así lo manda el Señor. Seguidamente, en este versículo, el hombre es abordado y vosotros, padres, el hogar es involucrado, vuestros hijos y el espíritu es sacerdotal. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Los padres deben ser gentiles, sabios y benevolentes en su liderazgo. Y ya hemos visto que en los sacerdotes deben ser gentiles y llenos de gracia en su ministerio. Muchos hombres se jactan de que tienen mucha autoridad en su hogar por el simple hecho de ser hombres, pero lo están ejerciendo de una manera muy, muy equivocada. Se nos manda a ser gentiles, benevolentes para con nuestros hijos.
Esto no es, un hogar no es una dictadura, hermanos. No es una dictadura. El servicio que tú das a tu esposa y a tus hijos ha de ser en amor y no por el simple hecho de ser autoridad, ser el manda más, el machito como decimos. No va así. Tu servicio ha de ser en amor al santo Dios, de la familia que te ha dado, que ni siquiera te mereces, pero en su misericordia Dios ha dado hijos y esposa. Dale gracias a Dios por ello. Amén. Dice, el pasaje también implica la naturaleza espiritual del trabajo de los padres, tal como Pablo le dice a los hijos en Efesios 6:1, que deben obedecer a sus padres ¿en qué? En el Señor. La misma responsabilidad que el padre tiene de educar a su hijo, la manda también a los hijos para con los padres en el Señor. Los hijos han de obedecer a sus padres porque el Señor así lo ha mandado. El primer mandamiento en cuanto a relación de Dios con el hombre es: hijos, obedecer a vuestros padres para que os sean añadidos largos años de vida. Amén. Los hijos han de obedecer a sus padres en el Señor. La misma frase en el versículo 4 subraya que la disciplina y la instrucción mandada a los padres tienen un enfoque espiritual. Esa es la base de nuestra corrección, de nuestra amonestación para con nuestros hijos, de nuestro liderazgo en cuanto a nuestro hogar, la espiritualidad de nuestro Dios. Tal liderazgo espiritual implica realizar en el hogar muchas de las funciones que los sacerdotes llevan a cabo en Israel. En los capítulos siguientes haremos una ampliación sobre cada una de estas funciones. Por ahora, es suficiente tener en cuenta que los 5 roles especiales de los sacerdotes de Israel se alinean muy bien con los roles que un hombre debe desempeñar en su hogar. Los sacerdotes de Israel eran principalmente intercesores de oración. ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que hemos orado esta mañana? Deseamos ser primeramente hombres que caminen con Dios como Enoc, que caminó 300 años con el Señor. Amén. Deseamos ser hombres de oración. Así lo remarca 2 de Crónicas 30:27. También hemos de ser comunicadores de bendición. En Números 6, del 22 al 27 lo dice así. Directores de oración. ¿Cuántas veces habéis adorado en vuestras familias, en vuestro hogar? ¿Cuántas veces os habéis puesto una alabanza y habéis cantado todos a pulmón abierto? ¿Lo habéis hecho alguna vez? Os animo a que lo hagáis, hermanos. La adoración es un gran medicamento para la depresión incluso. Yo soy una persona que me encanta cantar en mi hogar y mucho más en la ducha. Mi esposa está cansada de escucharme a mí. A mí me gusta mucho cantar y ayudo a ella que se meta también conmigo en adoración del Señor. Cantar, orar juntos, todo eso para que en el hogar haya un ambiente de que Cristo reina, hermanos. Y la canción es un gran medio que Dios nos ha dado para poder conseguir eso. Cantemos juntos en nuestro hogar, hermanos. Os lo animo a que lo hagáis. Os animo mucho a que lo hagáis. Ha de ser también instructores en las Escrituras y jueces con las cosas santas. Si un hombre quiere proporcionar un verdadero liderazgo espiritual en su hogar, debe cumplir con cada una de estas responsabilidades. Esto no es negociable, lo que está diciendo aquí. Has de cumplir con ello porque debes hacerlo. No puedes negociar esto. Es como con la oración. La oración no puede ser negociada. La lectura de la palabra no puede ser negociada. Hay cosas que puedes incluso negociar en cuanto a tu hogar, pero la comunión con Dios, hermanos, no es negociable. Y muchos de vosotros, varones, eso no es negociable. Amén. Tales paralelos sugieren fuertemente que los hombres son realmente sacerdotes espirituales en su hogar. Aquí quiero hacer un pequeño inciso. Aquellos que tenemos hijos, si uno le preguntara a vuestros hijos, ¿quién es vuestro referente espiritual? ¿Va a decir el pastor o va a decir que sois vosotros? El deber de cada padre de familia es que su hijo, con la misericordia de Dios, sea capaz de decir, mi referente espiritual es mi padre. Es mi padre. Es verdad que hay un gobierno en la iglesia que no puede ser cambiado. Dios ha dado a nuestros pastores para que nos ministren la palabra, para que ministren su iglesia, pero en nuestro hogar, nuestro hijo no debería ser capaz, ni siquiera nuestra esposa, de decir que el referente espiritual al cual tu hijo ve sea el pastor. Tú tienes que ser el referente espiritual de tu hijo. Tú debes llevar esa carga y esa responsabilidad, porque en el día que estemos delante de Dios, Dios nos va a preguntar qué hicimos con la familia que Él nos dio. ¿Quién fue el referente espiritual de tu hijo? Obviamente es Jesús, el principal, el máximo de todo, el inalcanzable. Pero en esta tierra, humanamente,
Ustedes y yo debemos de ser los referentes espirituales de nuestras familias, incluso esposas. Que las preguntas que nuestra esposa tenga o nuestro hijo tenga vengan hacia nosotros. No que el primero que piense sean los pastores, sino que seas tú. Y por eso nos demanda el Señor a buscar de su palabra y de su comunión. Amén, hermanos. Gran reto tenemos de verdad para cumplir esa necesidad que hay en nuestros hogares, a veces a día de hoy. Así que, hermanos, eso es lo que nos manda principalmente. Liderazgo espiritual como principal característica. Segunda característica, una historia temprana. Vamos a hablar un poquito de historia aquí. Segundo, los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran vistos como padres espirituales. Por esta razón, es natural pensar en los padres, como hemos dicho antes, como sacerdotes espirituales. Amén. Dos hechos bíblicos interesantes dan crédito a este argumento: el orden original después de la creación y el pensamiento común en Israel. La historia del Antiguo Testamento del periodo anterior al pacto mosaico, antes de la ley, y al establecimiento del sacerdocio levítico, hacen evidente que los padres funcionaban naturalmente como sacerdotes en sus hogares, incluso dejando a un lado los sacerdotes especiales de Melquisedec y Jetro, que sirvieron como sacerdotes de ciudades o tribus. Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Job parecen haber actuado como sacerdotes para sus familias al ofrecer sacrificios y holocaustos según la orden de Dios en el principio. La historia de Israel nos remarca de que mucho antes de que se diese la ley y de mucho antes que Dios hubiese establecido como los levitas, como los futuros sacerdotes, ya había una cultura de que las familias viesen a los hombres de sus hogares como sacerdotes, como hombres referentes a quien seguir. Lo remarca así la historia. La actitud general en Israel también nos señala en esta dirección, así como lo muestran los versículos siguientes. Jueces 17:10 dice: entonces Micaía le dijo: quédate conmigo y sé padre y sacerdote para mí, y yo te daré 10 piezas de plata por año, el vestido y la comida. Y el levita entró. Además, Jueces 18:19 dice: y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y ven con nosotros, y sé padre y sacerdote para nosotros. ¿Te es mejor ser sacerdote para la casa de un hombre o ser sacerdote para una tribu y una familia en Israel? Estos dos pasajes se encuentran en los últimos 5 capítulos de Jueces, una sección que subraya la condición altamente caótica de Israel durante el periodo en el que los jueces gobernaron. El punto de interés en estos versículos es que durante la historia temprana de la nación, el pensamiento generalizado en los israelitas asociaba estrechamente los roles de padre y de sacerdote. Micaía, un efraimita, y los miembros de la tribu de Dan usan la frase padre y sacerdote mientras hablan con un levita que había habitado en Judá. Con 4 de las 12 tribus representadas en la transacción, el vínculo entre padre y sacerdote parece haber sido común al menos a 1/3 del pueblo de Israel. Cuando se combina con el periodo anterior al pacto mosaico, este pensamiento muestra que la asociación de paternidad y sacerdocio no fue una aberración exclusiva de este periodo de jueces, sino una herencia común de los patriarcas de Israel. O sea, como hombres tenemos la responsabilidad espiritual de ser líderes, y segundo, vemos cómo en la historia de Israel ya se veían a los hombres como sacerdotes de sus hogares. Amén. Incluso antes de la ley mosaica y antes de que Dios designase a los levitas como pueblo que le serviría en el templo. Así que tenemos que la Escritura está avalando que somos realmente los líderes de nuestro hogar y los sacerdotes del mismo. Amén. Y finalmente, el mejor ejemplo que tenemos, el modelo de Cristo. El modelo de Cristo. El tercer argumento proporciona una razón aún más convincente de que los hombres deben ser sacerdotes en sus hogares. Precisamente en el punto de su obra sacerdotal, Cristo es considerado como el gran modelo del deber más elevado de los esposos hacia sus esposas. Como Efesios 5, 25, 27 explica: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Hermanos,
Este versículo es brutal. Aquí no se nos demanda que el amor que debemos tener hacia nuestras esposas ha de ser comparado con el amor de que Cristo manifestó por nosotros, por su iglesia, que se dio por ella, que se dio por ella. Si nos preguntamos a cada uno de nosotros, ¿seríais capaces de dar la vida por vuestras familias? Obviamente, seguramente diríais que sí, en cuanto a esa pregunta. Pero ¿cómo estamos haciendo a día de hoy? Hablaba hace una semana con un hermano en el coche de que a veces le decía, yo soy responsable del crecimiento espiritual de mi esposa. Yo le pregunto, ¿qué has hecho en el día de hoy? ¿Has leído la palabra? ¿Has hecho esto? ¿Has hecho lo otro? Y aunque a veces pueda ser un poco de motivo de enfado incluso, depende de cómo esté el corazón de tu esposa, tu deber es inculcarle a tu esposa de que lea la palabra y si no lo ha hecho, hacerlo con ella. Preguntarle cómo va su vida. ¿Cuántas veces le habéis preguntado a vuestras esposas cuánto habéis orado en esta semana? ¿Cuánto lo habéis preguntado? ¿Cuánto lo habéis orado con ella junto a ella? ¿Cuántos habéis leído la palabra junto a ella en esta semana? ¿Cuántos habéis leído muchos libros durante la semana pero no habéis orado al Señor? Hermanos, lo que se nos demanda es un sacrificio vivo y total de nuestras vidas. No hay tiempo realmente para descansar. Se nos dice aquí alguna vez de que descansaremos cuando estemos en la eternidad. Pero mientras somos hombres en esta tierra, hay que luchar, hay que trabajar y hay que darlo todo. Tiempos de televisión están muy bien. Lo aprovecharías mucho más orando y hablando con tu esposa. Hay que hablar, hermanos. Hay que realmente sacrificarse y darlo todo por los hijos y la familia. Lo que se nos ha dado es un peso muy grande. Pero Dios nos ayuda en cada obra. Amén. Dice así, dado que a los esposos se les ordena aquí amar a sus esposas de la misma manera que Cristo amó a la iglesia, se deduce, lógicamente, que si la obra de Cristo es sacerdotal, entonces, en cierto sentido, un esposo es un sacerdote para su esposa. Incluso un rápido vistazo a los versículos hace evidente la naturaleza sacerdotal de las acciones de Cristo, trazando una línea clara con el papel del esposo como sacerdote. 4 palabras específicas tienen conexiones claras con el sacerdocio. En el versículo 25, la frase verbal se dio a sí mismo, como hemos hablado, habla de una acción sacerdotal. El uso contextual más cercano del verbo es Efesios 5:2, que dice, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Aquí, la frase habla de Cristo como un sacerdote que se entrega, como hemos dicho, no con un gobierno de tiranía, sino con un gobierno en amor, como una ofrenda a Dios. Hemos de servir a nuestras familias porque Cristo así lo hizo. Y es el ejemplo máximo a seguir, en amor y en humildad. La palabra santificar en Efesios 5:26 también especifica una actividad sacerdotal. Varios pasajes en Hebreos usan este significado de santificar, incluyendo Hebreos 2:11, 10:10, 10:14 y 13:12. Con esta santificación, un sacerdote hace que las personas sean aptas para entrar en los santos recintos de adoración, donde reside la santa presencia de Dios. Este uso de santificar es distintivo en comparación con la mayoría de los otros usos en el Nuevo Testamento, donde la palabra se refiere al Espíritu Santo, quien hace del pueblo de Dios un pueblo más santo. Dependemos totalmente del Santo Espíritu para llevar a cabo la obra que se nos ha demandado. Solos, como hemos remarcado, no podremos hacer nada. Y eso evidencia que tenemos que tener tiempo de oración, tiempo de comunión y tiempo de invertir. Amén. La tercera frase con connotaciones sacerdotales, habiéndola purificado, también se encuentra en Efesios 5:26. Nuevamente, el libro de Hebreos nos es útil. Hebreos 9, del 13 al 14 dice, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Este es el único lugar en todo el Nuevo Testamento, aparte de Efesios 5:26, donde los verbos santificar y limpiar se usan juntos. Cristo, como sumo sacerdote de los bienes futuros, Hebreos 9:11, santifica y limpia a su pueblo con su sangre, haciéndolos aptos para la presencia de un Dios santo y eliminando de sus conciencias el sentido de corrupción moral creada por sus pecados.
Como hombres, hermanos, hemos de ser capaces de quitar las impurezas que hay en nuestros hogares. Vuestro deber es de corrección también con vuestras esposas y vuestros hijos. Y eso hará que os confrontéis muchas veces, pero estáis más dispuestos a que la relación de vuestros familiares se rompa antes de un mal momento en el hogar. Hay de ser capaces de corregir a vuestros hijos y vuestras hijas. Y que lo hagáis no quiere decir que no mostréis amor. El mayor amor que podéis demostrarle a alguien es evidenciar su error, pero no solo ahí, sino llevándolo al arrepentimiento en Cristo. Y eso seguramente muchas veces traerá problemas. Muchos hombres no hablan con sus esposas o hijos porque quieren evitar el problema en su hogar. No se nos manda eso, se nos manda a afrontarlo, a atacarlo y, si es posible, erradicarlo con la gracia del Señor. Todo en el Señor. Debéis hablar, hermanos. No debéis callar. No podéis ver la vida de vuestras esposas y de vuestros hijos muriendo y vosotros sin hacer nada. Habéis de ser proactivos en ello. Una palabra que aprendí el año pasado con mis hermanos, que hacíamos un pequeño grupo, es que habéis de ser proactivos. Hay de ser activos. Hay de ser intencionales. Amén. Y eso demanda sacrificio y de tu tiempo y mi tiempo. Amén. Cuarto, la palabra lavamiento en Efesios 5:26 también está estrechamente asociada con la actividad de un sacerdote. Hebreos 9:13 y 10 del 21 al 22 describe a un sacerdote que usaron agua mezclada con las cenizas de una becerra para limpiar la contaminación ceremonial, como lo mandaba el antiguo pacto en Números 19:9 y 17. Pablo señala esa actividad sacerdotal en Efesios 5:26 cuando habla del lavamiento del agua con la palabra. Hemos de lavar a nuestras esposas en nuestro hogar con la palabra del Señor. Este lenguaje sacerdotal deja en claro que Pablo realmente está pensando en Cristo como sacerdote cuando lo presenta en Efesios 5:25 al 27, como un ejemplo de lo que debería ser un esposo. Un hombre debe imitar el comportamiento sacerdotal de Cristo si anhela ser un sacerdote para su esposa y en su hogar. Dado que existe una sólida garantía bíblica para afirmar que un hombre debe actuar como sacerdote en su hogar, debemos examinarnos a nosotros mismos ante la luz. Y esto duele, hermanos. Cuando pones la palabra del Señor delante de ti, tú ves tus fallas. Y puedes hacer dos cosas: girar la cara o aceptar tu debilidad. Muchos hombres ven su fracaso, ven que no están bien y no hacen nada por remediarlo. Cristo nos manda a mirar su palabra como un espejo y actuar en arrepentimiento a ello, hermanos. Realmente somos incapaces de hacer la obra que nos ha demandado y por eso necesitamos de la gracia de Dios para cumplirla. Y la palabra es un espejo para ver realmente qué tenemos que hacer, cuál es el modelo alto para seguir y cómo hemos de hacerlo mediante la palabra del Señor. Así que hemos de ponernos a cuentas con Dios cada vez que gobernemos nuestra casa. Y eso demanda humillación y arrepentimiento cada día. Aquí no hay lugar para el orgullo, hermano. Porque seas el varón de la casa o el líder espiritual, no quiere decir que lo sabes todo ni que lo puedes todo. Aquí demanda de humildad, demanda de escuchar consejos de hombres más sabios que tú, de hombres que llevan más años en la fe que tú. Aquí hay mucha gente que lleva muchos años en la fe. Y tú debes acercarte a ellos para llevar un gobierno claro, correcto y cristocéntrico en tu hogar. Tú no puedes solo. Por eso Dios nos manda a congregarnos, para que hablemos, para que nos conozcamos, hermanos. Que Dios quiera que durante los años que pasemos en esta iglesia, nos conozcamos cada vez más y más para santificar nuestro carácter y llevar a ese hombre que nuestro hogar realmente desea. Amén. No es solo venir y Dios te bendiga o paz del Señor. Es luchar juntos, es conocer las cargas de los hermanos juntos. Aquí no vale el individualismo, hermanos. Aquí no vale el llanero solitario. Aquí es una obra de comunión en Cristo Jesús. Amén. Tenerlo claro eso. No estáis solos. Y hemos de pedir ayuda a veces. Y eso golpea nuestro orgullo, que a veces no nos gusta. Amén. Dice así. Dado que existe una sólida garantía bíblica para afirmar, debemos examinarnos a nosotros mismos ante la luz. Así como una lámpara ultravioleta puede revelar realidades que no pueden ser percibidas a simple vista, a menudo descubrimos nuevos aspectos de nuestra vida cristiana a la luz de las Escrituras. Como cabezas de nuestras casas, a menudo hemos considerado nuestro papel como esposos y padres, y tal vez incluso como profetas o reyes, pero ¿nos hemos visto alguna vez como sacerdotes? Bajo el intenso resplandor de la palabra de Dios, debemos prestar atención a nuestras vestimentas sacerdotales y comenzar a cumplir con los deberes que debes
cumplir un sacerdote. Y vamos a la práctica, que esto me encanta a mí y también golpeó muy fuerte mi corazón. Podemos extraer algunas lecciones a partir de estas consideraciones. Amad a vuestras esposas. En primer lugar, aprendemos algunas cosas de lo que significa ser sacerdote de nuestra esposa. Debemos amarla mostrando lo que os he dicho antes, una preocupación constante por su bienestar espiritual y progreso. Preguntarle si ha leído, si ha orado, si ha tenido comunión con el Señor, y si no lo ha hecho, preguntarle el por qué. Buscar la raíz del motivo por el cual no lo ha hecho. Si son porque ha hecho demasiadas cosas en casa, involucrémonos en ello. O sea, hemos de ser intencionales en buscar incluso tiempo para que nuestra esposa pueda tener una comunión con el Señor. Porque deseamos una mujer como Proverbios 31, ¿verdad que sí? Seguramente sí. Pero para eso has de invertir tiempo en el Señor y en ella también, hermanos. Y en ella. Debemos amarla mostrando una preocupación constante por su bienestar espiritual y su progreso. Y debemos buscar ese bienestar lavándola con el agua limpia y sacerdotal de la palabra. También deberíamos hablar con nuestra esposa sobre estos asuntos espirituales. No podemos enseñarle si no hablamos con ella. Y aquí pecamos muchos de los hombres. No somos de muchas palabras, ¿verdad que no? Ni siquiera entre nosotros hablamos a veces. Pero aquí se nos manda a escucharla, hermanos. Cuando llegamos de nuestro hogar cansados, has de estar dispuesto a escuchar esa hora que tu mujer desea de ti. Aunque sea repetitivo, te manda que la escuches, hermano. Y mucho más si son asuntos espirituales. Mucho más. Hemos de escuchar a nuestras esposas. Muchos de nosotros no hablamos con las esposas. Solo hablamos cuando hay algo que hacer, si falta alguna factura que pagar, si hay algo que comer. ¿Qué hay de comer hoy, cariño mío? Pero poco más. ¿Cuántos sabéis cuál es la lucha principal de vuestra esposa? ¿Cuántos sabéis qué es lo que más le preocupa a vuestras esposas? ¿Lo sabéis, hermanos? ¿Conocéis realmente a fondo a vuestras esposas? Os demanda el Dios que sí lo hagáis, que le preguntéis por su bienestar espiritual. Sin embargo, dice, estas dos cosas, amar y hablar, son precisamente las áreas donde muchos hombres fallan. Debemos confesar nuestro pecado a Dios, a nuestra esposa y a nosotros mismos, y comenzar por la gracia de Dios a tratar a nuestra esposa de manera sacerdotal. Hermanos, hemos de ser sinceros con Dios. Como hemos dicho, no cabe aquí el orgullo. Hemos de ver la palabra de Dios como un espejo vivo en la cual nos lleve a sus pies en arrepentimiento y en búsqueda del Señor. Hemos de hablar con nuestras esposas, hemos de ser sinceros con ellas y también con nosotros mismos de la falta de gracia que hace en nosotros. Punto número 2. Cuando un hombre falla como sacerdote, las esposas y los hijos también deben respetar la autoridad sacerdotal de un hombre y apoyarlo en sus roles sacerdotales, incluso cuando falla en ellos. Ana es un maravilloso ejemplo de esto en primer libro de Samuel, capítulo 1. Elí estaba lejos de ser un sacerdote ideal y Ana debe haberlo sabido. A pesar de esa verdad, ella responde respetuosamente a la falsa acusación que Elí le hace de embriaguez con un simple "no, Señor mío", en el primer libro de Samuel 1:15. El ejemplo de Ana debería alentarnos a pedir a nuestras esposas e hijos que nos apoyen y se sometan a nosotros a pesar de que nuestros mejores esfuerzos a menudo se quedan cortos. Has de involucrar incluso en el gobierno de tu hogar a tu familia. Tú solo no puedes, hermanos, y eso demanda de que te humilles delante de ellos. Que si te equivocas, les pidas perdón a tus hijos y a tu mujer. Muchos padres pueden decir, yo jamás le pediría perdón a mi hijo porque se creen demasiado superiores. No. La Biblia y que el Señor manda que pidas perdón cuando te equivoques y que busques de su ayuda, hermanos. Tú solo no puedes, pero juntos en tu familia, si tu familia te ayuda a luchar con tus debilidades, el ambiente incluso va a cambiar. Pero cuando te equivoques, tu hijo te dirá, papá, te has equivocado. Y no actuarás con orgullo porque eres el padre, actuarás en humildad como Cristo lo hizo. Cuando tu esposa te vea pecar a ti, has de pedirle perdón. Y que tu orgullo no resalte, como hemos visto antes, que la benignidad, que la benevolencia, que la fuerza que tengas tuya no sea física, que sea espiritual, que sea capaz de contener al viejo hombre y decirle, ahí te quedas, porque yo no puedo hablar cuando me he equivocado. La fuerza nuestra no tiene que ser física, hermanos, ha de ser en el Espíritu Santo. Y eso demanda a que aplaquemos a nuestro yo interior. Y eso es cada día, cada hora, cada minuto. Amén.
Cuando una esposa usa el pecado remanente de su esposo como una excusa para su falta de respeto, necesita que le recuerden que solo ha existido un hombre perfecto en esta vida y que ella no está casado con él. Amén. Los niños deben recordar que no importa cuánto quisieran ser como su padre, él no es perfecto. No somos perfectos. Nuestra esposa e hijos pueden pensar que no tenemos derecho a cuestionarlos ni exhortarlos debido a nuestros fracasos y pecados. Es cierto que debemos confesar humildemente esos pecados, pero incluso un sacerdote imperfecto debe cumplir con sus deberes. Vamos a cometer errores, tal como lo harán nuestra esposa e hijos. Así como vamos a fallar, ellos también van a fallar. Lo importante es, ¿qué actitud tienes tú ante el fallo? ¿Qué actitud tiene tu familia ante tu fallo? ¿Te condenan? ¿Te juzgan? Has de hacerles entender de que somos imperfectos como ellos también son imperfectos y todos juntos buscar de la misericordia y la gracia del Señor. A eso somos llamados. Amén. Vamos a cometer errores, como bien lo dice aquí. Dada nuestra naturaleza pecaminosa, la única forma de no cometer tales errores serían abandonar nuestro papel por completo, pero eso podría causar problemas aún mayores. Se nos manda a involucrarnos en la vida espiritual de nuestra familia y no hacerlo traerá consecuencias aún peores. Padres, involucrados en la vida espiritual de vuestras esposas y de vuestros hijos, porque en el futuro podéis cosechar lo que no habéis invertido en siembra. Amén. Puede ser difícil respetar a un hombre pecaminoso, pero los que no lo respetan lo lamentarán al final. Lo lamentarán al final. Preparación para el sacerdocio. Incluso un hombre que aún no es esposo o padre debería ver su necesidad de cualidades sacerdotales si es que en el futuro anhela hacerlo de forma correcta. Si deseamos llegar a ser el líder de un hogar, debemos poseer la capacidad de cumplir con todos los roles necesarios de un sacerdote. Debemos preocuparnos por la santidad de Dios y el pecado de las personas. Debemos tener el espíritu de un sacerdote al menos en cierta medida. Un sacerdote existe por el bien de otros. Entonces, de manera peculiar, la abnegación es un requisito para el sacerdocio. Abnegarse, eso quiere decir que tus mayores deseos, anhelos y sueños han de ser contraídos, han de ser retenidos para que Dios sea exaltado. Tus sueños no van por encima de tu familia. Tu trabajo no va por encima de tu familia. Tu dinero no va por encima de tu familia. Cristo va por encima de tu familia. Cristo es el máximo estandarte, luego tu familia y después todo, como decía el hermano Gabriel, la relación principalmente vertical y luego horizontal. Amén. Debemos ser un espíritu de sacerdote, al menos en cierta medida. Un sacerdote existe para el bien de otros. Entonces, de manera peculiar, la abnegación es un requisito para el sacerdocio. Si un joven es tan autoindulgente que no puede controlar su dinero, su tiempo, emociones y deseos ahora, probablemente eso es una buena señal de que aún no está calificado para servir como sacerdote en el hogar de su familia. Si es tan irresponsable que no puede liderar una vida productiva hoy, una futura esposa no lo verá como un hombre capaz de liderarla. Debemos prepararnos ahora para nuestras futuras responsabilidades. Una mujer ha de ver en ti realmente que va a ser el hombre que su casa demanda. Que no vea que le gastas el dinero en cosas que no son provechosas. Que no vea que no pasas tiempo en comunión con el Señor. Amén. Realmente se ha de ver en ti que amas a Dios más que a ella. Has de ser capaz, aunque no suene bien incluso, de decir a tu mujer, yo amo a Cristo más que a ti. Pero amándote menos, te amo más. Amén. Porque amándola menos, vas a amar más al Señor y ese amor de Dios será evidenciado en tu vida, obviamente. Si tú pones a tu esposa delante de Dios, has perdido la prioridad. Es Dios y luego tu familia. Amén. Porque es Dios quien te instruye en la palabra. Es Él quien te da la manera de cómo gobernar tu hogar. No lo has hecho tú, lo ha hecho Él. Es más, la familia que tienes es porque Dios lo ha dado, no porque tú has querido. Mucho menos si no lo mereces. Pero bajo su gracia, bajo su amor, Él la ha manifestado así para con nosotros. Y gracias al Dios que tenemos. Amén. Ha de ser un candidato idóneo para aquel que no está casado o desea casarse, para que aquella mujer vea realmente que ese hombre va a cumplir su rol. Vea que va a cumplir su rol. Finalmente, la esperanza de un sacerdote.
Finalmente, se nos recuerda el oficio y la obra más fundamental de Cristo. Es crucial que siempre tengamos a la vista el carácter básico y central del sacerdocio de Cristo. La iglesia medieval perdió en gran medida su visión de Cristo como un sumo sacerdote compasivo y lo miró cada vez más como un rey austero y exaltado. Las almas cansadas se volvieron hacia María y los santos para que actuaran como mediadores entre este rey distante. Para evitar esta trampa debemos recordar nuestro problema básico. Necesitamos un sacerdote que nos ministre porque en estas fuerzas estamos condenados, contaminados y excluidos de la presencia de Dios. Si hemos de recibir un vislumbre de la presencia de Dios, debemos ser limpiados, justificados y santificados por Cristo, nuestro sumo sacerdote. Cristo es nuestra única esperanza, como bien lo hemos dicho. La repulsión moral que agitamos en el corazón de Dios por el pecado se aplaca únicamente por el sacrificio de Cristo. Hermano, si tú no has puesto tu confianza en Cristo, probablemente lo que hemos leído hoy sea imposible para ti. Porque lucharás por tus propias fuerzas, lucharás con tus propios deseos y verás que la carga que tienes sobre tus hombros es demasiado grande para ser soportada. Solo en Cristo podrás ser capaz de ser el hombre que Dios desea para tu familia. Sin Él no vas a poder hacer nada. Remarco la necesidad que tenemos de Cristo cada día, tanto creyentes como no creyentes. En Cristo es que podremos hacer lo que Dios nos demanda. Sin Cristo es imposible. Te mando realmente, si no conoces al Señor, a que te arrepientas y busques su lavamiento, busques su consejo, busques su palabra, a que te sacrifiques por Él y pidas perdón al Señor en búsqueda de gracia y misericordia, así como yo y muchos de los que estamos aquí la hemos recibido. Amén. Cristo es nuestra única esperanza. La repulsión moral del que agitamos en el corazón de Dios por el pecado se aplica únicamente por el sacrificio de Cristo. Su lavado sacerdotal es la única forma de limpiar la corrupción moral que nos impide estar en la presencia de Dios. Esta gran limpieza es posible porque Cristo es nuestro holocausto, consumido y quemado en nuestro lugar por el fuego de la ira de Dios. De las cenizas de este supremo holocausto se hace la única agua que puede limpiarnos en nuestras impurezas. Todos los hombres en todas partes deberían creer en Cristo e ir a Él como un sumo sacerdote. Solo el hombre que se da cuenta de su propia necesidad desesperada de un sacerdote y confía en Cristo para satisfacer esa necesidad, puede realmente servir como sacerdote en su hogar. Aquí nos demanda el Evangelio. Busca el Evangelio, predica el Evangelio, vive el Evangelio y acepta el Evangelio que Cristo ha dado en su palabra, en arrepentimiento, en fe, dada por gracia del Señor. Amén. Tú y yo tenemos una responsabilidad muy grande, imposible de cumplir, pero aquel que hace las cosas imposibles, ¿a quién? A ese es el que servimos, hermano, tú y yo. El que ha hecho posible nuestra salvación, algo que era imposible, Cristo Jesús, nuestro Rey. Amén. Amén, hermanos. Que Dios me los bendiga.